El Señor me trae a compartirles un tema. Este tema nace, me hicieron una invitación a predicarle a unos jóvenes que están a punto de graduarse, deportistas, buenos deportistas, y entonces era una noche de estrellas, le llamaron, y el enfoque era jóvenes cristianos, y el enfoque era que en medio de las tinieblas, Filipenses 2:15, tenemos un llamado, o los jóvenes tienen un llamado, toda la iglesia tiene un llamado a ser como lumbreras, como estrellas en medio de esta generación perversa, pervertida. Ese era el enfoque de la actividad. Y entonces yo decía, Dios mío, ¿qué les voy a predicar a estos jóvenes, verdad? Y pues lo primero que hice fue recordarme cuando yo era joven y cuando tenía esa edad. Yo conocí al Señor cuando tenía 21 años de edad. Entonces pues era poca la distancia que me separaba de estos jóvenes de 17 años aproximadamente. Y pues para entrar les dije yo, bueno, les voy a hablar de lo que ellos son, pero no solo ellos. Aquí hay jóvenes, pero la mayoría somos adultos, y la cita base, más jóvenes en el espíritu, pero ahí van. Ahorita vamos a ir enlazando temas. Proverbios 20:29, por favor acompáñenme en la Biblia, la voy a proyectar aquí, pero váyase a Proverbios 20:29. De todos modos la voy a poner, y Proverbios 20:29 dice: la gloria de los jóvenes es ¿qué? Es su fuerza. Y entonces así le entrega a estos jóvenes, ¿verdad? Miren, ustedes son deportistas, son excelentes deportistas. Su gloria es su fuerza, esa fuerza que se tiene cuando se es joven, ¿verdad? Esa actividad, está en toda la actividad durante ese tiempo, durante ese periodo. Mis hijos son deportistas, y si hay algo que yo les aconsejo cada vez que van a la cancha es: denlo todo. Le digo yo, Samuel, no me importan los goles, me importa que sudes, me importa que des tu máximo esfuerzo, dalo todo, porque tenés fuerza, ¿sí? Pero la cita continúa y dice: y la hermosura de los ancianos es su vejez. ¿Cuántos hermosos hay acá? Bendito sea Dios, ¿verdad? Cuando la palabra del Señor habla ancianos, pues no solo lo piense como un viejito que ya no puede caminar, ¿verdad? Sí, la palabra, el anciano, el concepto de anciano en la Biblia. Y ojo, váyame siguiendo, porque voy a mezclar cosas naturales, verdades naturales, con verdades espirituales, ¿verdad? La Biblia dice que lo natural es reflejo de lo espiritual. Entendiendo las cosas naturales, puedo entender las cosas espirituales. Cuando Jesucristo predicaba, Él predicaba cosas naturales, y detrás de ello vienen verdades y principios espirituales. Hemos estado hablando de la vida, ¿sí? Conceptos naturales con tremendas verdades espirituales, con doctrina espiritual, con principios espirituales. Entonces, esto es lo mismo. Usted mira a un joven y mira fuerza. Usted mira a un anciano, ya no mira fuerza, ¿sí? Sino que dice que su hermosura es su vejez. En otras versiones dice sus canas, ¿sí? Aquí hay más de algún canado ya, ¿verdad? Amén, dice mi hermano Mario. Ahora, ¿cuáles son los conceptos espirituales que hay detrás? Y voy a empezar con los ancianos. Sí, un anciano, vuelvo a repetir, no es aquel que le cuesta caminar. Por ejemplo, anciano en la Biblia es alguien que tiene autoridad. Timoteo era un joven y era un anciano en aquellas primeras iglesias de la iglesia primitiva. Y era un joven, pero él era anciano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su hermosura era, no su vejez cronológica, eran sus canas. ¿Sí? Ahora, ¿qué es esto de las canas? Y es que cada quien tiene su gloria, tanto natural como espiritualmente. ¿Cuál es la gloria de los jóvenes? Su fuerza, ¿sí? Mis hijos pues van a esa etapa y su gloria es su fuerza. Es pasar todo el día dando batería. Y nosotros les ayudamos a que den batería para que en la noche mejor se queden dormiditos y ya no den batería.
¿Y cuál es la gloria de los ancianos? Su vejez, sus canas, como dice otra versión. ¿Qué son las canas? Las canas es experiencia, ¿sí? Eso es lo que adolecemos o adolecen los jóvenes. Y dije adolecemos porque yo estoy como, no quiero dejar de ser joven, aunque ya no soy joven, pero me falta mucho para ser como muchos de ustedes, ¿sí? Y lo tengo que decir y lo tengo que saber. Yo le pongo así, son horas de vuelo, las canas son horas de vuelo, son horas recorridas. Los mejores pilotos son los que más horas de vuelo acumulan, ¿sí? O por lo menos les dan más experiencia. Y el concepto básico en la Biblia de las canas es sabiduría, ¿sí? Y este es un concepto natural, pero también es un gran concepto espiritual, ¿sí? Si nos vamos a Proverbios 8, hay un personaje que es la sabiduría en sí. ¿Quién es ese personaje, hermanos? Jesucristo, Él es la sabiduría en sí, la sabiduría eterna. Ese capítulo 8 se titula La excelencia y la eternidad de la sabiduría, imagínense. O sea que para que Jesús se ponga ese, por así decirlo, ese tacuche de la excelencia y la eternidad de la sabiduría, es porque la sabiduría es muy importante en la Biblia. Amén. Vuelvo a repetir, cada quien tiene su gloria. Entonces los ancianos, la gloria de los ancianos es su sabiduría, esa experiencia que tienen. La de los jóvenes no. Y oye, joven, si tú estás acá, tú tienes que estar consciente que tienes fuerza. Y esa es tu gloria. Y utiliza esa fuerza para los propósitos que Dios te da. Pero tú adoleces o te faltan horas de vuelo y lo tienes que saber. Y entonces, ¿sabes qué es lo que tú tienes que hacer? Es pegarte a aquellos que tienen canas. Yo aprendí esto estudiando el tema de la autoridad espiritual. Hay un librito por ahí, Watchman Nee, Autoridad Espiritual se llama, se lo recomiendo. Y este libro lo que dice, para resumírselos, es cuando usted mire a alguien, dice un montón de cosas, pero esto siempre lo he tomado para mí. Cuando usted mire a alguien de mayor edad que usted, sujétese a él. Lógicamente siempre que sea un varón de Dios, ¿verdad? Pero sujétese a él. Automáticamente sujétese a él. Y miren, tomar esa verdad y ver el principio bíblico y aplicarlo en mi vida ha sido de bendición. Y así es. Hay más horas de vuelo, hay más experiencia, hay más cosas que contar. Aún de las metidas de pata y de los errores. Ahí se saca sabiduría. Amén. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Listo. Ahora, ¿qué es la sabiduría? Porque si en la Biblia le hace tanto énfasis a la sabiduría, ¿qué es la sabiduría? Y aquí utilizo conceptos bien sencillos para definir sabiduría. Sabiduría es hacer lo correcto. No solo hacer lo correcto en el tiempo correcto. Yo le ponía a estos jóvenes el ejemplo. Miren, yo estudié ingeniería y cerré la carrera de ingeniería, pero yo estaba trabajando y pues ya estaba ganando mi platita. Y pues entonces dejé a un lado los estudios y no concluí el proceso. Llegó el momento en donde, bueno, ya conocí a Mercedes, planes de casarnos, etcétera, y dije, no, voy a hacer lo correcto. ¿Y lo correcto qué era? Terminar mi carrera. Entonces tomé una decisión correcta, pero ¿saben qué? Era en el tiempo incorrecto. Y el terminar ese proceso me costó 10 veces más que si lo hubiera concluido en el tiempo correcto. Me costó sudor, me costó lágrimas, me costó esfuerzo, no solo para mí, también para mi familia, en aquel momento mi casa, y también para Mercedes, que estábamos en el periodo del noviazgo. Entonces, sabiduría no es solo hacer lo correcto, es hacer lo correcto en el tiempo correcto. Amén. Palabras sencillas, ¿verdad? Es tomar buenas decisiones. Eso es sabiduría. Es la mejor forma de vivir la vida. Amén. Ahora, esto, bueno, la mejor forma de vivir la vida, pero miren, allá afuera la están pasando muy bien, ¿sí? La mejor forma de vivir la vida, la mejor forma, hacer lo correcto, ¿de acuerdo a qué parámetros? Pues para nosotros los creyentes,
los parámetros de Dios. Y entonces aquí amplío un poquito la definición, es la habilidad dada por Dios para tomar las decisiones correctas en el tiempo correcto. La sabiduría, dice la Biblia, viene de lo alto, ¿sí? Tú puedes conseguir inteligencia, conocimiento en una universidad, en una maestría, donde fuera, pero sabiduría, ahí no la vas a conseguir. La sabiduría viene de lo alto, amén. Entonces es esa habilidad dada por Dios para tomar esas decisiones correctas en el tiempo correcto. Miren, esto me encanta. Sabiduría es gobernar mi vida apropiadamente. Ahora, ese apropiadamente qué quiere decir? De acuerdo a los parámetros y los principios que Dios me da, que Dios me brinda. Amén. Sabiduría, y esta ha sido tal vez la definición más práctica que he utilizado para mi propia vida. Sabiduría es aprender de los errores de otros para yo no volverlos a cometer. Entonces, viendo las metidas de pata de otros o mis propias metidas de pata anteriores, si yo las miro, las medito y digo, yo no me voy por ahí, ¿sí? Y generalmente así aprendemos, a prueba y error, ¿o no, hermanos? Primera de Corintios 10, vámonos, no tengo la cita acá, pero creo que es importante, vámonos a Primera de Corintios capítulo 10, la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Del versículo 1 al 11 está el contexto, pero vamos a ver el versículo 1, el versículo 6 y el versículo 11. Versículo 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Aquí está hablando que no ignoremos a estos hermanos nuestros. ¿De quién están hablando aquí la Biblia? Está hablando del pueblo de Israel, de los israelitas. Ojo, y esa recomendación es para mí, para ti el día de hoy. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo, ¿para quiénes? Para nosotros. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos ¿a quiénes? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Miren, y esta cita es para nosotros, porque a nosotros nos están alcanzando los fines de los siglos. Y entonces, ¿qué es lo que me advierte la Biblia? Que mire el ejemplo en el pueblo de Israel. Entonces, sabiduría es ver lo que Dios me dejó a mí y a ti escrito en su palabra acerca del pueblo de Israel, que es como ejemplo para mí y para ti, para que no caigamos en lo mismo. Para que no caigamos en lo mismo. Amén. Bendito sea su nombre. Entonces, pues podemos concluir algo. Aquí está la sabiduría. Aquí está la sabiduría. Sigamos adelante. Gobernar nuestra vida. Eso es parte de la sabiduría. Ahora, ¿cómo gobernamos nuestra vida? Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Ahí estamos. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Lo que está diciendo es, este pasaje vuelve a sacar la palabra fuerza, ¿sí? ¿Se recuerda cuál era la gloria del joven? La fuerza, ¿sí? Pero aquí la Biblia contrasta y dice que el que se enseñorea de su espíritu. En otras versiones, ya lo vamos a ver, dice otras cosas distintas. Y es mejor entonces el que se enseñorea de su espíritu, o el que gobierna su espíritu, que el que toma una ciudad. Mis hermanos, ¿cómo se toma una ciudad? Por la fuerza, ¿verdad? Por la fuerza militar. En estos momentos hay rumores de guerra en varias partes del mundo. Es más, se han tomado ciudades por la fuerza, ¿sí? Pues el último rumor por ahí, que creo que es algo descabellado, pero ahí está, ¿verdad? Es que de repente va a haber una invasión militar en Venezuela, ¿sí? Por la nación más poderosa del mundo. La Biblia está diciendo que mejor que eso es enseñorearme o gobernar mi espíritu, ¿sí? Yo estoy seguro que cada uno de los que estamos acá hemos conquistado ciudades, ¿sí? Hemos conquistado un trabajo, hemos
conquistado a una doncella, los hombres, ¿verdad? Yo conquisté a la mía, etcétera, 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 ¿verdad? Pero mejor que todo eso, ¿sí? Mejor que conquistar un puesto de trabajo, mejor que conquistar un título, mejor que conquistar una cuenta monetaria, mejor que conquistar inclusive un ministerio, ¿sí? ¿Qué es mejor que eso, hermanos? El que enseñorea su espíritu, ¿sí? El que enseñorea su espíritu. Hay un montón de gente por ahí, y yo he caído en eso, que andan haciendo un montón de cosas para Dios. Profetizando en su nombre, expulsando demonios, sanando enfermos, pero que no han seguido el consejo de Dios y adquirido sabiduría para gobernar o enseñorearse de su espíritu. ¿Qué es gobernar su espíritu? Es dominar su espíritu. Es control propio, dice otra versión, es dominio propio. Ahora, esto no es de que acá, bueno, hermanos, cierren sus ojos y tengamos dominio propio, dominemos nuestro espíritu, ¿sí? No, eso no funciona así. ¿Qué es el dominio propio, hermanos? Es un fruto del Espíritu Santo. Eso proviene de Dios. Ahí no podemos hacer trampa. Podemos fingir autocontrol, pero dominio propio o gobierno de mi espíritu, eso le compete a Dios. Es cuando la mano de Dios, siendo el alfarero, se introduce sus manos en el barro que eres tú y yo y lo moldea conforme a su voluntad, no a la nuestra, no a la mía. Y entonces, y solo entonces, Dios puede sacar de mí dominio propio, porque Él me lo da, ¿sí? Decía Ángel, la vid verdadera. ¿Cómo tenemos que estar en la vid verdadera? Hermano, agarrados de la vid. Amén. Pegados a la vid. No nos podemos soltar de la vid y hasta eso viene de Dios. Amén. Ahora, ¿cuál es el contraste de la sabiduría? La fuerza. Hermanos, debemos de saber eso, ¿sí? Y es que la fuerza nos gana. O aquel que tiene fuerza, inclusive en el modo de hablar, ¿verdad? Aquel que es de armas tomar, uno alaba ese carácter, ¿o no? Sí, ese carácter es muy apetecido en los negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando leemos la Biblia, vemos todo lo contrario. Pero, ¿qué es la fuerza? La fuerza la podemos ver en todos lados. Amén. Y la idea es que el día de hoy usted mire la fuerza en su vida. Hasta el más débil, hasta el más tímido, hasta el más introvertido puede usar esa timidez, esa introversión como una fuerza. Amén. Para dominar a otros, para dominar una ciudad, para tomar por dominio una ciudad. Amén. ¿Cómo miramos la fuerza en el mundo? La miramos en el deporte, ¿sí? Acabamos de ver a una estrella deportiva que después de meter un gol al mejor equipo del mundo, ¿qué fue lo que hizo? Lo que hizo fue quitarse la camisa y demostrarle a todo el mundo su fuerza, ¿verdad? Y todo el mundo le aplaude y se postra ante esa fuerza. Hay un deporte por ahí, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? El MMA, las artes marciales mixtas, ¿verdad? Usted mira eso y hasta sale, ¿verdad? Fuerza sobremanera y pues el más fuerte ese es el que gana. Miramos la fuerza en los negocios, ¿verdad? Si usted es débil en los negocios, usted es un perdedor. Eso dicen los libros de negocios. La fuerza en la política, ¿verdad? La política es a base de empujones, a base de quién es el más pilas, ¿verdad? Aquí en Guatemala, en la cultura chapina, el más pilas es el mejor, ¿verdad? Miramos también la fuerza en la religión, ¿sí? Sea cual sea, póngale el nombre que quiera, ¿sí? Anteriormente mirábamos la fuerza en la religión construyendo templos, ¿verdad? Váyase a dar un colacito a la antigua y va a ver cómo esa demostración de fuerza, ¿verdad? Que uno la mira y dice uno, mejor hubieran usado esa fuerza para otra cosa. Pero ¿sabe qué? De 10 años para acá ocurre lo mismo con otra religión. Templos y templos y templos y templos. Y uno dice, puchica, con las condiciones de este país mejor hubieran usado ese dinero para otra cosa, ¿verdad? La fuerza de la religión. Lamentablemente acabamos de ver en Barcelona hace unos días la fuerza de la religión, ¿verdad? Por la fuerza quieren agradar
a un Dios, ¿verdad? Hay una fuerza en la sociedad también, ¿sí? La sociedad ejerce fuerzas a nivel mundial y a nivel guatemalteco. Por ahí hay una minoría, ya hemos hablado de eso acá, hay una minoría acá que es despreciable, creo que no llega ni al 3%, y tiene una fuerza que puede hacer doblar las rodillas de una nación entera, ¿verdad? Pero ojo, Dios nos llama a que no doblaremos nuestras rodillas ante esa fuerza humana, amén. La fuerza en la tecnología. Y aquí me paraba y les hacía una reflexión a los jóvenes. Miren, este aparatito tiene más fuerza que muchos de los que estamos acá. Y este aparatito nos domina, ¿sí? Nos domina. Dirían por ahí, yuju. Sí. Mire, mire, yo sé que usted se está riendo, pero esto es una fuerza actualmente. Y esa fuerza está arrastrando a los jóvenes, y no solo a los jóvenes. Ahora, yo tengo con Mercedes, tenemos familiares de nuestra edad, que de repente estamos almorzando juntos, y en el tiempo de la sobremesa, en vez de estar platicando, pues la contraparte está con el teléfono, ¿verdad? Viendo cualquier cosa. Esa fuerza inclusive ha llegado a alejar al pueblo de Dios. No voy a hablar del mundo. Por ejemplo, con la pornografía. Nos dieron la semana pasada esa estadística que creo que de niños de 9 años o de 7 a 9 años, algo así, jovencitos. Hay una estadística que de cada 10 niños, 7 ven pornografía. Miren, la estadística es alarmante. Y de esos 7 niños menores, no estoy hablando de un niño o de un adolescente de 15 años, de esos 7 niños, 6 niños lo hacen a través de este aparatito y uno en una tablet. O sea, esta fuerza está gobernando. Papás, mamás, jóvenes, hermanos en Cristo, y no solo a jóvenes, adultos también, adultos cronológicos. Pero ¿sabe qué? Adultos cronológicos, pero que son bebés espirituales, o tal vez jóvenes espirituales, o tal vez creen que son maduros, o creemos que somos maduros, pero nos sucumbe esto. Amén. Hermanos, hay una fuerza y la debemos de identificar. Ahora, en su corazón opera una fuerza. Amén. Y el contraste de esa fuerza es la sabiduría. Y la sabiduría, Dios quiere darnos sabiduría, iglesia. Dios quiere darte sabiduría como padre, como madre de familia. Dios quiere darte sabiduría como adulto. Dios quiere darte sabiduría también como joven. Amén. Esa sabiduría solo viene de lo alto y se contrapone o tiene un estorbo. ¿Y saben cuál es el estorbo de la sabiduría de Dios? La fuerza que hay en mí. ¿Sí? Esa fuerza estorba la sabiduría de Dios. Y hermanos, tenemos que estar conscientes de eso. ¿Sí? Pregunta, ¿cuál es tu fuerza? Ya hablamos del deporte, de los negocios, de la política, de la religión, de la sociedad, de la tecnología. ¿Cuál es tu fuerza? Porque la idea es que el día de hoy tú salgas identificando tu fuerza, porque tu fuerza se opone a Dios, se opone a la sabiduría de Dios. Su nombre es Jesucristo. Amén. Bendito sea su nombre. Miren, es tremendo, ¿verdad? Porque cuando uno ya hace ese escrutinio, dice, híjole, la verdad, por todos lados hay sabiduría, por todos lados hay sabiduría, por todos lados hay fuerza, ¿verdad? En mí hay fuerza. ¿Cuál es el llamado de Dios? Adquiere sabiduría. Hijo mío, adquiere sabiduría. Escogí este título porque este título es el clamor del corazón de un padre hacia un hijo. ¿Sí? ¿Quién es tu padre, hermano? Dios, el Todopoderoso, es tu padre. Su Hijo Jesucristo es aquel que Dios envió porque tanto te amó para salvarnos y rescatarnos y llevarnos de regreso a Él. Amén. Hijo mío, tú eres hijo del Altísimo, adquiere sabiduría. Y este ejemplo lo miramos en el libro de Proverbios. El rey David,
aquel que era conforme al corazón de Dios, él conocía la sabiduría que viene de lo alto. Amén. Y a pesar de sus errores, a pesar de sus problemas, a pesar de sus fracasos como hombre, como humano, inclusive delante de Dios, él gobernaba su espíritu y se sometía a Dios. ¿Y saben qué era lo que él hacía? Él doblaba sus rodillas, se humillaba, se arrepentía y pedía perdón. Y seguía alabando a Dios. Amén. Por ahí podemos ver ya un patrón de conducta para aplacar nuestra fuerza. Amén. ¿Y cuál era el consejo de este varón de Dios para su hijo? Y específicamente para su hijo Salomón. Los primeros capítulos del libro de Proverbios tratan de la sabiduría. Y son los consejos de un padre que le están siendo dados por medio del Espíritu de Dios a un hijo. Hijo mío, adquiere sabiduría, conoce la sabiduría. La sabiduría es esto. Lo que se le opone a la sabiduría es esto. La sabiduría es eterna, la sabiduría es excelente. Más que el oro, más que la plata, más que cualquier riqueza, busca sabiduría. Hijo mío, busca sabiduría. Ese era el consejo de un padre a su hijo, el rey David a su hijo Salomón. ¿Sí? Ese debería ser el consejo de nosotros como padres a nuestros hijos. Y ese debería ser el consejo superior que un hijo debería de buscar de un padre. Amén. Seguimos adelante. No voy a seguir con Salomón. Proverbios 23:19 dice: oye, hijo mío, y sé sabio. ¿Y qué es lo que dice? Y endereza tu corazón al camino. Ese endereza tu corazón al camino, lo que le está diciendo es: mira, hijo mío, tú eres joven, tú eres fuerte, tú lo puedes conquistar todo, pero ¿sabes qué, hijo mío? Sé sabio, endereza tu camino. Miren, esto es lo único que puede enderezar nuestro camino. Esto es como un accesorio ortopédico espiritual para corregir nuestro mal andar, nuestro mal caminar. Y esta bendita palabra me dice a mí y a ti que nuestro corazón es perverso y engañoso y de continuo tiende al mal. Miren, por naturaleza siempre vamos a tender a caminar mal, vamos a caminar mal. Y su bendita palabra, la sabiduría de Dios, es la única que puede hacer que nuestro corazón se enderezca y que corrija el rumbo. Amén. Miren, yo aquí pudiera estar dando charlas motivacionales y utilizar argumentos y miren, todo eso es, perdón lo que voy a decir, es basura, ¿sí? El apóstol Pablo decía: lo doy todo por perdido, por basura, ante la gloria de ganarlo todo en Cristo Jesús. Amén. Bendito sea su nombre. Hay dos ejemplos, bueno, hay más de dos ejemplos bíblicos, pero voy a usar dos ejemplos bíblicos. El primer ejemplo bíblico era de un hombre de Dios, varón de Dios, ungido por Dios, con padres creyentes y temerosos de Dios. Ese ejemplo está en el libro de Jueces. Acompáñenme al libro de Jueces. Es el séptimo libro de la Biblia. Después de Josué está Jueces y vámonos al final del libro de Jueces. Me imagino que ya sabe de qué personaje le estoy hablando. Capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16 nos habla de ese personaje. Yo tengo esta expresión, pero la Biblia se gasta, Dios se gastó 4 capítulos de su eterna y preciosa palabra para ponernos este ejemplo, imagínense. No lo vamos a leer, por supuesto, si no salimos de aquí a las 4 de la tarde, pero ahí lo tiene, márquelo donde empieza y donde finaliza, y por favor, léalo en su casa, ¿sí? Nos habla de Sansón, ¿sí? Hasta de chiquitos oíamos de Sansón, ¿sí? Amén, ¿se recuerda? Este era un varón ungido por Dios desde antes de su nacimiento. Él fue ungido por Dios. Es más, fue concebido por Dios. ¿Sí? Su madre era estéril.
Fue un milagro el que Sansón viniera, fue un designio eterno y concreto de Dios para la vida de esta familia y para la vida de este hombre y para la vida del pueblo de Israel. Era un hombre ungido por Dios, vuelvo a repetir. Sus padres eran creyentes, eran fieles, por lo que podemos ver. Manoa y su esposa eran temerosos de Dios. Inclusive se mira ahí al principio cómo este varón de Dios, ella tiene una visitación, este hombre todavía pide confirmación a Dios, Dios le vuelve a confirmar, se humillan delante de Dios, aceptan el designio de Dios, viene Sansón al mundo, se puede ver ahí las pinceladas de que sus padres le daban consejos en Dios, y este varón fue ungido por Dios para un propósito, y una de sus características es que él tenía, ojo, fuerza por Dios, pero fuerza. ¿Y saben qué? Él hizo grandes prodigios. Él utilizó su fuerza para hacer grandes cosas, inclusive a favor de Dios. Pero ¿saben qué? Él no aprendió a pedir sabiduría. Él era un hombre que no tenía sabiduría. ¿Sabe cómo le llama la Biblia al hombre o a la mujer que no tiene sabiduría? Le llama necio, le llama insensato y le llama tonto. Es correcto. Los tres me los dieron ustedes, las tres características. Sansón era necio, era tonto y era insensato. Siendo un varón de Dios, ¿cuántos varones de Dios nos hemos comportado como tontos, necios e insensatos? Por no solicitar sabiduría, por no buscar la sabiduría. Amén. Y viniendo a la iglesia, y teniendo ministerio, y hablando de Dios, y yendo a una coinonía, y etcétera, etcétera. Porque todo esto lo tenía Sansón. Vemos el triste episodio y final de la vida de Sansón. ¿Sí? Sansón murió. ¿Qué estuvo desde el inicio al final? Adulterio, fornicación, prostitución, pornografía, porque miraba cosas que no tenía que ver, ¿verdad? Pero ¿cuál era su gloria, hermanos? Su fuerza. ¿Cuál es tu gloria, hermano? ¿Cuál es tu gloria, hermana? Siendo hombre y mujer de Dios. Eso es tremendo. Amén. Bendito sea su nombre, bendito sea su nombre. Hermano, escudriña tu corazón delante de Dios. Amén. Segundo ejemplo en la Biblia, ya lo dije. Y el otro ejemplo es, dije su nombre hace unos momentos anteriores, el hijo de David, Salomón. ¿Saben qué? Él ha sido, lógicamente, con sus distancias después del Señor Jesucristo, él ha sido el hombre con más sabiduría que ha puesto los pies en el planeta Tierra. Así de sencillo. De acuerdo a los consejos que su padre le dio, hubo un momento cuando Sansón tenía que tomar decisiones. Dios le habla, a Salomón, Dios mismo le habla a Salomón. ¿Y qué le dice Dios a Salomón? Pídeme lo que quieras. Así le dice Dios a Salomón. Imagínense que a usted le dijera, pídeme lo que quieras. Híjole, no nos alcanza el día para pedirle lo que quisiéramos, ¿verdad? Y generalmente son esas cosas de yo, mi, me, ¿verdad? Así, generalmente así son nuestras oraciones, así son nuestras alabanzas, etcétera, ¿verdad? ¿Qué le pidió este varón de Dios, Salomón, a Dios? Sabiduría, le pidió sabiduría. Imagínense, su papá David le había dicho, más que las riquezas, más que cualquier cosa, pide sabiduría, adquiere sabiduría. Este hombre fue el hombre más sabio. Voy a reembobinar. Y después les voy a decir por qué. Este fue el hombre que tenía más sabiduría. Más sabiduría. Inclusive venían reyes y reinas de otros lugares de la tierra para ver esa sabiduría. ¿Sí? Para percibir esa sabiduría. Pero no solo eso, ¿sabe? Detrásito de ahí, ¿qué era lo que querían ver estos reyes y reinas paganos? ¿Cuál era la fuerza de Salomón? Su reino. Israel nunca tuvo un reino tan extenso,
¿sí? Como el que tuvo en el tiempo de Salomón. La gloria del reino de Israel, por así decirlo, naturalmente fue en el tiempo de Salomón, no en el tiempo de David. Naturalmente, espiritualmente es otra cosa. La fuerza de su reino se miraba, a pesar de que él era el hombre que tenía más sabiduría, pero lo que se miraba ahí era su fuerza, sus riquezas, el templo que inclusive le levantó a Dios, su casa. Todo eso lo condujo a un final de fracaso, ¿verdad? Sabemos también que cayó en adulterio, en fornicación, se alejó de Dios. La Biblia en Eclesiastés lo llama, en el final de sus días, que él era un rey viejo y necio. Imagínense, un rey viejo y necio. Y la Biblia dice en Proverbios que la gloria del anciano o del viejo es su sabiduría, son sus canas. Y Eclesiastés nos dice lo contrario, en Salomón, el hombre que tenía más sabiduría. Pero ¿saben qué? Le ganó su fuerza, hermanos. Un varón de Dios. Si alguien vio la gloria de Dios, fue Salomón. Imagínense ese servicio de alabanza para los alabadores, ese servicio de alabanza en el templo de Salomón, en el tiempo de Salomón. Yo creo que no hay otro igual, por así decirlo, ¿verdad? Tremendo, tremendo. Pero ¿saben qué? Le ganó su fuerza. No te dejes guiar por ministerios, no te dejes guiar por grandes cosas y grandes prodigios y manifestaciones y cosas que te hacen sentir o emocionalmente. No. Amén. Sabiduría. Hijo mío, adquiere sabiduría. Santiago 1:5. Y aquí ya vamos calentando motores. ¿Qué dice Santiago 1:5? Búsquela, por favor. Me avisa cuando la tenga. Quiero decirle una cosa. Dentro de nosotros, y hay Biblia, hay respaldo bíblico en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, figuras y ejemplos bíblicos. Dentro de nosotros hay una batalla, hay una guerra, ¿sí? Y se nos ha enseñado en Casa Josué que hay un hombre viejo, hay un hombre con naturaleza carnal, con vieja naturaleza. Y ese hombre que hay en usted y en mí se opone a Dios y no se puede someter a Dios. Y usted tiene que estar consciente de eso. Ahí está. El enemigo duerme con usted, ¿sí? Y no es su marido o su esposa. Está aquí, ¿sí? Está aquí. ¿Está usted consciente de eso? Y en las figuras bíblicas, entre lo natural y lo espiritual, ¿sabe qué característica tienen esa naturaleza carnal? Generalmente son los primeros, generalmente son los primogénitos, generalmente son fuertes, son cazadores, ¿sí? Y son los más grandes. ¿Y sabe cuál es la figura espiritual en la Biblia? La del otro hombre que hay en usted y en mí, del hombre interior, ese hombre nuevo que es Jesucristo y que su impronta se hace en nosotros, deja una semilla y esa semilla hace crecer el hombre interior. ¿Se recuerdan? Nos lo han enseñado acá en Casa Josué. Amén. Son 3. Mire, yo creía que eran 2, pero no, son 3. Yo antes creía que solo era el hombre viejo y el hombre nuevo, el hombre carnal y el hombre espiritual. No, hay un tercero. Y ese tercero es el varón de guerra, es el victorioso de Israel, es el que murió y resucitó, es el eterno, el que no tiene principio ni fin, es el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Y sabe qué? Ese hombre fuerte, Jesucristo es su nombre, hizo morada en usted, tabernaculizó en usted, dice el primer capítulo de Juan. Así que en usted está ese hombre nuevo, y ese hombre nuevo es el que quiere que su hombre interior adquiera sabiduría, porque su hombre viejo, su naturaleza carnal, no le gusta la sabiduría de Dios. Por eso es que usted y yo a veces nos dormimos en las prédicas. Por eso es que usted y yo no leemos la Biblia. Por eso es que usted y yo en el tiempo de la alabanza estamos con los ojos abiertos viendo a todos lados. Y si pasa una mosca, la seguimos. ¿O no? Miren, muchas veces por eso es que nos cuesta tanto ir a servir. Porque ese hombre viejo es
necio, es viejo, es tonto, es insensato, pero es muy fuerte. ¿Y sabe qué? Allá afuera le encanta la fuerza. ¿Y sabe qué? Aquí adentro también nos gusta la fuerza. Hermano, lo tiene que tener claro, nos gusta la fuerza de carácter, la fuerza de expresión, la fuerza de opinión, la fuerza. Hay mucha fuerza, hombres y mujeres, adultos y jóvenes, tenemos fuerza. Ese es nuestro hombre viejo, amén. Pero el hombre nuevo, Jesucristo, es un hombre dentro de ti, dentro de mí. Nos dice, hijo mío, adquiere sabiduría, amén. Y mire, la respuesta es Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, hermano, mire, si esto está aquí es porque la Biblia no lo está cantando. No tenemos sabiduría que viene de Dios, no la tenemos. La tenemos que adquirir, la tenemos que buscar. Hay sabiduría que viene por don, por gracia, por regalo de Dios. Y estoy seguro que cada uno de nosotros lo hemos manifestado, ¿sí? Pero si no crecemos, no vamos a adquirir más sabiduría y más sabiduría. ¿Y sabe qué? La sabiduría, conforme vamos creciendo, esa ya no es regalada. Esa ya se adquiere, se compra, se paga un precio por esa sabiduría. ¿Y sabe cuál es el precio? Para muchos es un precio altísimo, pero el precio es abrir este bendito libro y creerle. Ese es el precio, escudriñar este bendito libro. Porque mire, podemos caer en la confusión en que somos teólogos y conocedores, hasta el conocimiento bíblico. Y yo tengo que estar consciente de eso, y usted también. Hasta esto puede ser nuestra fuerza. Fuerza para, yo puedo ejercer una fuerza aparentemente espiritual a favor mío con ustedes. Amén. Mire, escudriñe la Biblia. Tómese tiempo para escudriñar la Biblia. Adquiera sabiduría, porque usted es hijo e hija del Rey. Entonces, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedirle a Dios. Mire, yo quiero decirle algo, con vergüenza. En 21 años de conocer al Señor, 22, muy pocas veces, si es que tal vez después de una prédica yo le he pedido sabiduría a Dios. Mire, quiero ser lo más transparente posible. Esto no estaba en mi agenda de peticiones. Y mire, a mí me gusta orar, me gusta orar en lenguas. Para mí, cuando el Señor me encanta, me siento, ¿verdad? Me gusta orar en lenguas, y he visto cómo Dios ha ido creciendo y manifestándose en distinta forma las lenguas. Me gusta orar. A veces quisiera en los retiros, a veces estar en un cuartito y estar orando, ¿sí? Pero mire, yo no he pedido sabiduría, de veras. No he pedido sabiduría para gobernar mi vida. He pedido auxilio a Dios para que gobierne mi vida, eso sí lo he hecho. Le he clamado y le he pedido que me ayude a gobernar mi vida. Pero sabiduría no le he pedido. No le he pedido su sabiduría para administrar su palabra. Le pido revelación. Le pido de su alimento. Pero mire, sabiduría. Híjola, mire, yo no tengo sabiduría. Entonces, si no tengo sabiduría, ¿qué es lo que hay en mí? Hay fuerza. Sí, hay una fuerza. Hay una fuerza. Amén. Y esa fuerza, ¿qué es lo que tengo que hacer con esa fuerza? Mire, la mejor forma de rendir esa fuerza y solicitar su sabiduría es doblando mis rodillas. Eso sí lo he experimentado. Yo sé que usted también. Cuando doblo mis rodillas. Hoy se cantaba una alabanza. ¿Cuál era esa alabanza? Me encanta. Era, aquí estoy, tal como soy. Mire, a Dios no lo tenemos que apantallar. Yo a usted sí lo tengo que apantallar, y usted a mí también me tiene que apantallar con su fuerza y yo con mi fuerza. Pero a Dios, el Todopoderoso, el que lo conoce todo, el inmanente, el que está dentro de ti, dentro de mí, ¿cómo lo vamos a apantallar? Aquí estoy, tal y como soy. Como soy, Dios me conoce, Dios conoce mi fuerza, ¿sí? ¿Y sabe qué? Esa fuerza no es gloria de Dios. Hijo mío, adquiere sabiduría. Y cuando yo doblo mis rodillas, me humillo delante de Dios. Y dice la Biblia que
que Dios no quiere ni sacrificios ni holocaustos. Lo voy a extender, ni mis oraciones, ni mis prédicas, ni mi ministerio, ni un corazón contrito y humillado, oh Dios, tú no lo expresas. Eso fue lo que aprendió el rey David. Fíjese, ese rey David era más feo y peor que yo. Pero mire, él sí lo aprendió. Doblaba sus rodillas, se humillaba delante de Dios y le pedía perdón. Y sometía su vida al juicio de Dios. Eso es tremendo. Al escrutinio de Dios, a la corrección de Dios. Y le daba honor, gloria y honra y alabanza. Fíjese que inclusive hasta en el tema de la alabanza David se equivocó. David se equivocó en el tema de la alabanza. Y consecuencia de esa terrible equivocación, utilizando la fuerza humana, la fuerza de los pueblos vecinos, lo que está de moda, como consecuencia Usa murió. ¿Se recuerda de ese pasaje? Usa murió. David se entristeció en su corazón. ¿Y qué fue lo que hizo David? Aparte de que se arrepintió, buscó cómo era. Buscó cómo era y se dio cuenta. ¿Sabe qué se dio cuenta? Que la alabanza, que la gloria de Dios, que su presencia debería ser cargada en hombros por medio de los sacerdotes. Y no como él lo estaba haciendo en un carro nuevo de filisteos. Eso era lo que estaba de moda en la alabanza en aquel tiempo. Miren, imagínense, pero David se humilló y buscó sabiduría. Dios le dio de su sabiduría. ¿Y qué fue lo que él hizo? Rectificar su camino, rectificar su camino. Amén, amén. Mire cuántos hombres de Dios y mujeres de Dios, gracias a Dios, rectificaron su camino y pidieron sabiduría. Amén. Entonces, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Sencillo, ¿verdad? Pero mire qué sencillo y cómo nos cuesta y por qué nos perdemos. ¿Cómo se perdió Salomón? No, ahí es donde digo yo, ¿verdad? No entiendo, pero cuando empiezo a escudriñar mi corazón, igualito a Salomón, ¿verdad? ¿Sabe qué? Usted también, igualito a Salomón. Pídale a Dios, el cual da ¿a quiénes? A todos. Hermano, la sabiduría de Dios está para todos. No importa si usted tiene 5 días de convertido o si tiene 50 años en el evangelio. No importa si nunca ha servido o si predica. La sabiduría de Dios está al acceso de todos. ¿Y sabe qué? Abundantemente. Y, mire, esto es tremendo. ¿Y sin qué? Mire, eso es bálsamo para mi corazón. Cuando delante de Dios le dije, Dios mío, perdóname porque no he adquirido sabiduría. Ese sin reproche fue como un bálsamo para mi corazón. Me arrepentí, le pedí perdón y Dios no me reprocha eso. Amén. El problema es que tengo muchas cosas detrás por mis malas decisiones que tienen sus consecuencias. Amén. Entonces, le da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. No lo puse acá, pero usted ahí puede ver el contexto. Hay un ingrediente adicional. ¿Se recuerda cuál es? La fe. La fe. Pida con fe. Pida fervientemente. Pida con fe. Pida sabiduría. Wow, mire qué tremendo, ¿verdad? No es aquella fe de Señor en el nombre de Jesús, que se sane, no. ¿Verdad? Señor, me falta sabiduría, dámela. Si tú dices que me la quieres dar abundantemente y sin reproche, Señor, no voy a parar de solicitarte sabiduría. No voy a parar, Señor, dame sabiduría. De veras, ya no quiero un ministerio, dame sabiduría. No quiero que me pase lo que le pasó a Salomón. Amén. Y entonces tengo que enseñarle a mis hijos que tengan sabiduría, como lo hizo Manoa, como lo hizo su esposa, como lo hizo David. Padres, tenemos esa responsabilidad, sabiduría, no la sabiduría de este mundo. Ojo, no buscar la fuerza de este mundo. Bendito sea su nombre. Tienes que buscar tu fuerza. Tú puedes tener conocimiento, puedes tener títulos, puedes leer mucho, inclusive puedes tener mucho conocimiento de la palabra de Dios. Puedes tú leer y buscar en internet la última revelación y tantas cosas. Eso no es sabiduría que viene de Dios. Puedes tener destrezas, puedes tener dones, talentos, puedes tener información, ¿sí? El mundo dice que el que tiene la información tiene el poder y naturalmente eso es cierto.
delante de Dios no. Pero si tú, al igual que yo, no tienes sabiduría, hermano, debemos de adquirir sabiduría. Y tenemos que saber que la sabiduría no viene de un libro cristiano. La sabiduría no se encuentra en una librería cristiana, no se encuentra en un libro cristiano, no se encuentra en la tele ni en la radio. La sabiduría viene de Dios directamente a tu corazón. Si tú te humillas, si yo me humillo, si me postro y se lo solicito. Y aquí está, no necesitamos ningún otro intercesor aparte de Jesucristo, que es nuestro intercesor eterno. Y Jesucristo nos va a dar esa sabiduría, amén. Hermano, entonces te recomiendo que leas su palabra, que busques su palabra, amén. No solo viene de lo alto, sino la sabiduría la da Dios. La sabiduría está revelada, ya está dada la sabiduría. Y la sabiduría está en su palabra, amén. Y dice la Biblia, ¿cuál es el principio de la sabiduría? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? ¿Venir a la iglesia? Wow, esa sí se la saben, ¿verdad? Tiene que tener claro un concepto, y aquí fue donde falló Salomón. Salomón tenía sabiduría, pero no era sabio. No era sabio. Cuando yo tomo la sabiduría y la vivo y la experimento y dejo que esa sabiduría de Dios haga lo que tiene que hacer en mi vida y en mi corazón, entonces y solo entonces me vuelvo sabio. Esta prédica a usted le puede dar sabiduría, y ahí se quedó la cosa. Le entró la sabiduría por un oído, tal vez se quedó en su mente y salió por el otro oído. Cuando yo voy a un instituto bíblico, yo adquiero sabiduría. Pero al salir de ese instituto bíblico no quiere decir que yo sea sabio. Cuando yo leo la Biblia, adquiero sabiduría, pero eso no me hace sabio. ¿Cuál es el principio de la sabiduría, hermanos? El temor a Jehová. Entonces el llamado no es tener sabiduría, el llamado es a ser sabio. A ser sabio, amén. A hacer vida la palabra bendita de nuestro Dios. Dejar que las manos del alfarero hagan su obra en nuestra vida. Y miren cómo me cuesta eso. El principio de la sabiduría es el temor de aquel que es sabio. Proverbios 1:7, hermano, marque esa cita. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y mire lo que dice la cita. Léala. Gloria a Dios. Hermano, tenemos dos posturas hasta este momento, y con esto voy a terminar ya para que empecemos a reflexionar. Tu fuerza versus la fuerza de Dios. Y dice la Biblia me da los parámetros. En mi debilidad, Él se hace fuerte. En mi fuerza, yo soy fuerte. Dios no. En mi debilidad es cuando Él es fuerte. Punto. Punto, hermanos. Amén. ¿Cuál es tu fuerza? Fuerza puede ser tu gloria o mi gloria, o la sabiduría, la experiencia de Dios, tu gloria. O eres sabio o eres insensato. Si tú eres insensato es porque desprecias la sabiduría y la enseñanza. Mire, hoy leíamos con un hermano la cita, se me fue la cita, 1 Corintios, 2 Corintios 5:18. Tú y yo somos embajadores, amén. Pero hay algo que llamó mi atención. Vámonos, 2 Corintios, y con esto vamos a orar. Terminando esto vamos a orar. 2 Corintios 5:18. Y esto es lo que me impacta de la cita. Según de Corintios 5:18, segundo libro del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, capítulo 5, versículo 18. Y donde quiero es en el 20, quiero aterrizar. Dice la Biblia, ¿ya la tiene? Empecemos del 17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuál era el contexto de esta conversación en donde el hermano me dio la cita? Viene un retiro de un día, ¿sí? Quiero decirle que usted tiene el ministerio de la reconciliación. Jesucristo nos los ha dado. Versículo 20, y aquí está el punto que quiero aterrizar. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Hermano, ¿qué hizo usted para tener tal galardón y tal privilegio? Mire, yo no hice nada. Usted y yo somos embajadores de Cristo, pero mire lo que dice: como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Cuál es la palabrita que siempre ha movido mi corazón acá? Todo eso, pero ¿sabe qué? Rogar y pedir y solicitar. Mire, acepta a Cristo, mire, hablar de Cristo y casi que rogar, implorar que busquen a Dios, ¿sí? ¿Y sabe por qué lo traigo a colación? Aquí hay una palabrita, aparte de sabiduría está la palabrita enseñanza. Mire, ahorita Dios nos ha dado la bendición de que los miércoles abrimos un nuevo lugar de enseñanza. Lunes en la mañana, martes en la mañana, miércoles en la noche, domingo en la mañana. Y mire, ha sido una tarea de rogarle a usted, a los hermanos, que vengan para ser instruidos en la palabra de Dios y adquirir sabiduría. Mire, es un ruego. ¿Y sabe por qué? Porque la fuerza estorba, la agenda estorba, la comodidad estorba. Eso estorba, lamentablemente. Hermano, su fuerza estorba para que usted reciba sabiduría, mi fuerza también. Amén. Yo lo invito, por favor, le ruego, venga alguno de esos días. Es más, no se quede solo con uno. Busque la sabiduría. Venga un segundo. De veras, venga un segundo. Se está dando sabiduría de Dios. Amén. Y ya sabe que me puede dar cualquier excusa. Y en mi mente voy a decir fuerza. ¿Sí? Y eso también dígalo en su mente, sea sincero. Amén. ¿Qué le parece si entonces oramos? Mire, yo tuve que doblar mis rodillas y humillarme delante de Dios. Yo no he solicitado sabiduría en estos 21 o 22 años. No he solicitado sabiduría. He sido igual que Salomón, he sido igual que Sansón. Mire, avergonzado porque este púlpito me queda muy grande, demasiadamente grande. No he solicitado sabiduría, se lo confieso aquí porque Dios ya lo sabe, por eso se lo puedo confesar. La pregunta es, ¿usted ha solicitado sabiduría? ¿Usted ha adquirido sabiduría que viene de los cielos? Hermano, lo que le ha estorbado se llama su fuerza. Joven, si tú estás aquí, cuidado con la moda, cuidado con la fuerza, cuidado. Y oremos delante de Dios, adultos también. Cuidado con nuestra experiencia y nuestra fuerza en este mundo. ¿Qué les parece si dejamos que el Espíritu de Dios, por medio de la alabanza, prepare nuestros corazones para presentarnos delante de Dios? Y creo que este es un buen momento para humillarnos delante de aquel que merece la gloria y la honra. Yo te aconsejo que lo hagas como David. Y creo que es un buen momento para empezar a preparar nuestro corazón. Y la forma para preparar nuestro corazón es presentarnos delante de Él en el nombre de Jesús, por medio de su sangre que está en el propiciatorio. ¿Y sabes qué? Preséntate tal como eres, tal como eres. Yo vengo a presentarme, Señor, tal como soy. Aquí estoy. Y sabes que vengo a adorarte, vengo a rendirte sacrificio. El sacrificio soy yo. Yo soy ese sacrificio. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, esto te compete a ti. Ya no nos compete a carne ni sangre. Solo a ti, Señor. Es entre tú y yo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.